Bueno, tenemos una bonita oportunidad esta mañana de tener un amigo mío, hermano en Cristo, nuestro mentor, que ha sido mentor para mí por muchos años. Tuve el privilegio de trabajar con Jim Holloway, su familia, en Memphis por 4 años. Es casado con Catherine, tienen 3 hijos ya mayores, un poco difícil imaginarles así, pero tienen sus esposos. Bueno, Jeremy todavía no se ha casado, entonces vamos a ver ahí. Jim trabaja en Miami, entonces si está visitando Miami, yo sugiero que visiten la iglesia de Sunset Church of Christ en Miami, porque es una linda iglesia, realmente bonita. Tiene mitad de habla español y mitad de habla inglés, y siempre están haciendo cosas juntos, comparten el liderazgo y todo. Es un excelente ambiente. Pero hemos querido que Jim nos comparte un poco esta mañana en el estudio. Entonces, venga Jim, dedícanos la palabra. Yo voy a pedir una bendición. Oh Padre, gracias por este tiempo, gracias por Jim, su vida, su ejemplo en muchos lugares, oh Dios, y oramos que tú sigues bendiciendo su ministerio con su vida y familia. Dándote gracias por este momento, orando en el nombre de Jesús. ¿Hasta cuándo? Sí. Bueno, sí, no. Eso es la tarea del predicador. Ok, perfecto. Simplemente me avisas, ¿no? Buenos días. Buenos días. Es un placer estar aquí por primera vez con esta congregación. Conozco a varios de ustedes. Ni me acuerdo cuántas veces he llegado a Quito. Creo que tercera, cuarta, por ahí, no me acuerdo, pero después de la primera como perdí la cuenta. Pero es un placer estar aquí con esta congregación. He escuchado acerca de ustedes hace un tiempo. ¿Se llama la congregación del Valle o de los Chillos? Sí, o de San Rafael. Tiene muchos nombres. Y por ahí me confundo, pero el lugar en sí, la ciudad se llama San Rafael. No. El Triángulo, bueno, ahí va otro nombre. Entonces, es un placer estar con ustedes en esta mañana. Tuvimos un buen retiro en Tabacundo y realmente también mañana hay un seminario que estamos haciendo para ciertas personas, para prepararlos para poder ayudar a las parejas que se quieren casar y también los que tienen sus matrimonios. Como no conozco muy bien la cultura ecuatoriana, y menos, digamos, de este lugar específico, necesito su ayuda. ¿Qué me dirían? ¿Quiénes son las personas en esta área, el Triángulo, que serían las personas más, desde nuestro punto de vista, más despectivas, menospreciadas? Las personas que cuando lo miramos pensamos, uy, voy a cruzar la calle para no tener que verlo, para estar cerca. Si llegara a aparecer en la puerta ahí donde está Joshua, diríamos, ¿qué hace ese aquí? ¿Quiénes son esas personas para ustedes? A ver. La delincuencia, una persona delincuente. ¿Y cómo se definiría delincuencia? A ver. La persona que nos pone miedo, nos roba. Ok, un ladrón, una persona violento, asalta, cosas así. Ok, muy bien. ¿Qué más? No hay una respuesta correcta ni equivocada, es simplemente desde nuestra perspectiva, ¿no? A ver, ¿qué más? Que es una persona peligrosa. Peligrosa puede ser, ok. ¿Qué tal una persona llena de tatuajes? Si llegara aquí con tatuajes en sus brazos, nosotros diríamos, o no, no sé, pregunto, porque no conozco, digamos, la situación. No tanto. Porque no hay que tener miedo a una persona con tatuajes, pero a lo mejor nos incomoda. A ver, ¿qué otros grupos? Hay grupos de personas que nosotros sí, señor. La drogadicción. Drogadicto. Y con la drogadicción no siempre, pero a veces asociamos personas con pelo largo, medio mugroso, no sé qué,
descendencia o ascendencia dudosa, nos causa un cierto de como que no malestar, digamos, en la panza. Hay otras personas, ciertas profesiones, algunas profesiones que nosotros diríamos, eso no es una buena profesión para un cristiano. Político. Es rara vez se habla y se escucha y se conoce un político cristiano, ¿no es cierto? Lamentablemente no debe ser así, pero a veces es así. Y cuando alguien se presenta como político, estamos como, oh, ¿qué hace ese aquí? ¿Alguna otra idea? Abogado. Wow. ¿No tenemos abogado aquí en la congregación? Espero que no, porque si tenemos, entonces ya está saliendo. Uno de mis mejores amigos en Miami es abogado, entonces ten cuidado con lo que digo. No, pero no, mucha gente tiene un poco un cierto, no sé, amargura, resentimiento si algún abogado lo ha tratado mal. Ok, bueno, tenemos varias personas, individuos, algunos grupos, y quiero comenzar ahí en esa idea porque lo que vamos a ver hoy es un texto donde Jesús tiene un encuentro con una de esas personas. Y quiero leer el texto y vamos a leerlo como 2 veces y después vamos a pensar un poco en los diferentes personajes. Ahora, lo que sucede muchas veces con diferentes textos de la Biblia es que por un lado estamos tan cómodos con ciertos textos que ya hemos leído desde niñez, ya sabemos, como que perdemos un poco el impacto de ese texto, la fuerza. Y a veces sucede con diferentes enseñanzas de la Biblia. Por ejemplo, en muchas iglesias solamente se predica y se habla y se enseña de Génesis, de la creación, en la clase de los niños. Es ahí cuando se habla que hizo Dios en el primer día, segundo día y los animalitos y después el arca de Noé. Y esos son lindos cuentos y lindas historias para clase de niños. Pero a veces no llegamos a hablarlo y estudiarlo y pensarlo en contextos de adultos. A lo mejor ustedes me pueden ayudar con este canto, porque le estaba preguntando a Joshua y él ya como que tiene tantos años y la edad a veces afecta la memoria y no se acordaba cómo es el canto en la versión ecuatoriana. Yo lo conozco en la versión mexicana, pero necesito la versión ecuatoriana. Entonces ustedes me ayudan. ¿Cómo es el cantico de Zaqueo? A ver. Bueno, Zaqueo era un hombre, porque la versión mexicana dice Zaqueo era chaparrito así. Entonces yo creo que chaparrito no es una palabra que ustedes usan aquí, ¿no? Entonces Zaqueo era un hombre pequeño, un hombre chiquito, ¿ok? Y después entonces, ¿qué más? Subió a un árbol para ver a Jesús. Jesús pasó por ahí, ¿y qué le dice a Zaqueo? Bájate de ahí, porque ¿qué? Voy a ir a tu casa, voy a ir. Ok. Ese es el cuento. ¿Cuánto hace que no lees el texto? Desde que tuvo la clase de niños. Puede ser. Vamos a leerlo hoy. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, porque lo que sucede es cuando enseñamos las narrativas de la Biblia a los niños, tenemos que limpiarlo, tenemos que hacerlo apto para todas edades y tenemos que obviar ciertos detalles de la historia para no asustar a los niños. Cuando enseñamos acerca de Noé y el arca y el diluvio, y cuando lo enseñamos a los niños, no hablamos de los miles y millones de personas que estaban golpeando ahí en el arca. Ayúdanos, porque fallecieron muchos ese día. Pero eso no se le puede decir a los niños. Y cuando enseñamos estos narrativos y estas narrativas,
para el bien de los niños tenemos que limpiarlo un poquito, hacerlo apto para todas las edades, y ahí perdemos a veces ciertos aspectos que son importantes. Entonces, ¿cuál es la versión? ¿Tienen una versión más común aquí? ¿Es la Reina Valera, lo que tienen muchos? Sí, ¿Sí? Ok. Entonces, ¿puedo pedir a alguien que me lea Zaqueo 19, 1 al 10 en la versión, la Reina Valera que tiene ahí? Sí, por favor, hermano. Dice la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación en esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, gracias, hermano. Todos conocemos esta historia, ¿no es cierto? Desde niñez, los que fuimos criados en la congregación, en la iglesia, con una enseñanza bíblica. ¿Cuántas personas o cuántos grupos de personas tenemos en este cuento? Vamos a identificar las personas, los personajes, los grupos de personas. A ver, ¿a quiénes tenemos en este texto? A los Primero tenemos publicanos. primero tenemos a Zaqueo. Primero aparece Zaqueo. Okay. Y después, ¿quién más? Bueno, alguien mencionó Jesús. Él aparece también. Y después hay un grupo de personas que es la multitud. Estos son los tres personajes o grupos de personas: Zaqueo, la multitud y Jesús. Ahora lo que queremos hacer es pensar en las características o lo que hace cada persona o grupo, cada uno de esos tres en este texto. ¿Cómo? Y vamos a leerlo de nuevo. ¿Cómo es Zaqueo? ¿Cuáles puntos podemos mencionar? ¿Cómo es la multitud y cuál es, digamos, su función? ¿Qué es lo que hace en este texto? Y después, obviamente, Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hace y cuál es su función en este texto? Entonces, ahora lo que voy a hacer es leerlo en la Nueva Internacional, que se va a leer un poco diferente, pero a veces ayuda cuando tenemos que prestar atención porque la letra o lo que estamos leyendo es un poco diferente, porque a lo mejor nos ayuda a ver algo de una manera un poco diferente. Entonces, pensando en estos tres grupos, voy a leer Lucas 19, 1 al 10 en esta versión. Dice así: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra de Dios. Muy bien.
Entonces, ahora vamos a pensar un poco. Comenzando con Zaqueo. ¿Cuáles son algunas características de Zaqueo que dice el texto? Era pequeño, ¿ok? Tenemos eso, era baja en estatura, ¿sí? Era rico. ¿Otra cosa? Un publicano, en la versión de Reina Valera, es uno que juntaba impuestos, digamos, ¿no? Y Zaqueo no era simplemente uno que juntaba, es decir, era el jefe, o sea que él tenía mucha gente debajo de él. Ahora, no tenemos, tenemos una situación parecida aquí cuando estuvimos yendo para Tabacundo y cuando manejamos aquí en la ciudad, hay ciertos puestos de peaje, ¿no es cierto? ¿Y cuánto cuesta pasar un peaje? Ahí está, digamos, la notificación de cuánto le cuesta. Lo que sucede es que los judíos viviendo en esta zona estaban bajo el gobierno romano. Y el gobierno romano quería sacar su dinero. Entonces, la manera que ellos lo hacían era poner impuestos sobre el pueblo. Y ellos buscaban un judío para entonces ir sacando del pueblo una cantidad de impuestos. Pero ahí viene el problema. El gobierno romano dice, bueno, cada persona que pasa por acá, yo quiero que quites 10, vamos a decir $10. Pero cualquier cosa que cobres encima es tuyo. Entonces, es como que cuando estoy sentado ahí en el viaje y veo un carrito medio destrozado, viejito, y me da la impresión de que esta persona no tiene mucho dinero, entonces le voy a cobrar 15. En vez de 10, 15, 10 para el gobierno, me quedo con 5. Y después cuando veo, no sé cuáles son los carros de lujo aquí, Mercedes-Benz puede ser, no sé, y digo, esto sí, entonces a ver, le voy a cobrar 50, porque después me quedo con 40. Entonces a cada persona, cuando veía algo, ellos iban, acabo de comprar un carro nuevo, parece que usted tiene más dinero, entonces el impuesto ya acaba de subir. Y entonces todo el mundo odiaba a los recaudadores de impuestos, los publicanos, porque eran ladrones. Ellos no quedaban con un porcentaje justo, ellos sacaban más porque ellos querían ganarse más dinero. Y entonces, eso eran los publicanos y los recaudadores de impuestos, pero Zaqueo era encima de ellos. Él tenía quién sabe cuántos trabajando por él. Entonces, por eso eran tan odiados los publicanos, recaudadores de impuestos en el tiempo antiguo. Ahora, Jericó quedaba en dos rutas, de norte-sur y también este-oeste. Entonces pasaba mucha mercadería por ahí. Era uno de los lugares donde los romanos podían sacar mucho dinero. Entonces, de esta manera, Zaqueo iba aumentando en riqueza, mientras que también iba aumentando el odio que tenía el pueblo con él. Ahora, entonces hemos dicho que Zaqueo era bajito, chaparrito, era pequeño, digamos de estatura, era un hombre grande, pero en cuanto a tamaño, era recaudador de impuestos, era rico y pecador. El pueblo dice es pecador, porque para ellos un recaudador de impuestos es igual que ser pecador. Bien. ¿Algún otro detalle de Zaqueo que queremos sacar? ¿Perdón? Bueno, era un poco creativo. Era creativo. ¿Quién trepa árboles en nuestra sociedad? Los niños. ¿Quién corre en nuestra sociedad? La gente joven. En tiempos antiguos, lo que nunca se llegaría a ver era un señor rico, mayor, no respetado, pero por lo menos desde su propia persona, un hombre digno. Jamás se veía un hombre de eso corriendo. Y por eso en la parábola del hijo pródigo, cuando el papá va corriendo, todos dicen, qué vergüenza, qué pena, porque todos andaban con túnicas, andaban con patas, digamos, largas, y uno tenía que agarrarlos y tenerlos para poder correr, y eso era de pena, daba pena ver eso. Y la otra cosa es que los hombres, digamos, dignos, mayores, no trepaban árboles, es cosa de niños.
Pero Zaqueo tenía tanto deseo de ver a Jesús que él puso todo eso a un lado para poder entonces subir el árbol para ver a Jesús. Bien, la multitud. ¿Qué podemos decir acerca de la multitud? ¿Cómo funciona la multitud en este texto? Murmuraba. Bueno, la multitud murmuraban cuando, ¿qué? Cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo, porque en ese entonces, cuando una persona tuvo contacto con una persona mala, pecadora, entonces ese pecado se le transmitía a esa persona. Entonces, Jesús, al entrar en la casa de Zaqueo, y él no es solamente para comer, parece, según el texto, era para pasar la noche, entonces Jesús se iba a contaminar con toda la maldad de Zaqueo, y eso no era digno para ningún rabí en ese entonces. Entonces, una cosa de la multitud es que murmuraban. ¿Qué otra cosa? ¿Ok? La multitud impedía que Zaqueo llegara. Ahora, ¿de qué manera podría haber impedido la multitud que Zaqueo llegara a ver a Jesús? ¿Ok? Estaba, digamos, no daba lugar, ellos estaban más cerca a Jesús. Es que era pequeño. Que era pequeño, que no podía ver, y se puede imaginar, y ahí viene, digamos, el cuentico de los niños que brincando a ver si podía ver a Jesús saltando. ¿Podría verlo? Sí. Okay. Para poder ver a Jesús muy bien. No sé si alguna vez, bueno, cuando estamos en tráfico y nosotros estamos queriendo pasar por una cruce o una situación y ahí se vienen metiendo 2 o 3 o 10 diferentes autos, ¿cómo hacemos? Como que queremos adelantarnos un poquito para ponernos a un lado para evitar que el otro llegue a entrar, porque si se va adelantando, entonces vamos nosotros quedando atrás. Entonces, buscamos maniobras para dejar afuera a algunos para que nosotros pudiésemos pasar. Y se puede imaginar que la multitud ahí, cuando veía que Zaqueo quería llegar, dice: oye, déjame pasar porque soy bajito y quiero ver a Jesús. Como que, no, please. No, yo no voy a dejarte pasar. Entonces, inclusive, te voy a dar un codo. Y él, intentando pasar por la muchedumbre, por la multitud, ellos como que le pisaban, le daban un codo, pero ellos estaban impidiendo la llegada de Zaqueo a ver a Jesús. Entonces, tenemos esta situación. Y falta hablar un poco de Jesús. No pensando en todos los demás textos de la Biblia que hablan de Jesús, en este texto, ¿cuál es la función o cuál es el trabajo o cuál es la identidad de Jesús aquí en este texto? ¿Cuáles características, qué es lo que Jesús hace? ¿Verdad? De alguna manera sabía quién era. ¿Cómo? No sabemos, pero lo reconoce. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cómo llegó a Jesús a la casa de Zaqueo? ¿Por invitación de quién? Jesús mismo tomó la iniciativa para invitarse a la casa de Zaqueo. No fue que Zaqueo lo invitó, es que Jesús. Entonces, otra cosa es que Jesús tomó la iniciativa para ir a la casa. ¿Ok? ¿Qué más? Él bendijo a la casa y también a Zaqueo. Entonces, la otra cosa que vemos de Jesús es que él quería ofrecer salvación a Zaqueo y su casa. Y después aclara que para eso vino. Eso fue su propósito, para venir a buscar y salvar lo que estaba perdido. ¿Sí, hermano? Bueno, eso nos hace ver que Dios
no mira la cantidad de pecados que puede tener una persona, sino que está siempre esperando que esa persona se arrepienta, porque tiene una oportunidad como todos. Ok, muy bien. Bien, ahora vamos a llegar a lo que es un poco más complicado, y a lo mejor ahí es donde podemos llegar a ofender a algunos. Porque ahora tenemos que ver dónde estamos nosotros en este cuento. A ver, ¿de qué manera somos algunos como Zaqueo? ¿Entre nosotros habrá personas que son pecadores? Cantidad. Y ni los conozco, pero yo sé que ustedes son pecadores. Y yo también. Aclaramos. Entonces, en nuestra comunidad, en nuestro mundo, hay personas como Zaqueo. Hablamos al principio, recuerda quiénes son estas personas que a lo mejor jamás vamos a querer invitar a cenar en nuestra casa o queremos que nos inviten: drogadictos, delincuentes, políticos, ciertas profesiones, abogados. ¿Recuerda que hablamos de eso? Ahora, hay personas como esos que quieren ver a Jesús. Entonces, ¿cómo van a llegar a Jesús? Zaqueo tuvo dos problemas: alguna limitación física por su estatura y una limitación espiritual por su pecado, su profesión. Y eso impedía que él llegara a la vista o la presencia de Jesús. Lo que sucede es que a veces nosotros miramos a ciertas personas con un cierto ojo de como nos queremos que entre por acá. Pero ¿sabes una cosa? Esa gente ya sabe, y por eso no quieren venir tampoco. Porque ellos saben, si aparecen en la puerta, ¿qué van a decir? Van a pensar de mí. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para que me critiquen? ¿Para que se burlen de mí? ¿Para qué? Hay muchas personas que jamás irían a una iglesia porque ya están convencidos que si yo llego a la iglesia, ellos me van a criticar, me van a juzgar. ¿Para qué voy para allá? Pero el mundo, el triángulo, el valle, esta comunidad está llena de personas como Zaqueo, que a lo mejor quieren ver a Jesús, pero por alguna limitación en su vida, por algún pecado, ellos ya han decidido que eso no va a suceder, porque la multitud está en el camino. ¿De qué manera podría ser la iglesia la multitud? ¿Cómo la iglesia puede evitar la llegada de Zaqueo o personas como Zaqueo a Jesús? ¿Rechazándolos? Sabiendo predicar, ¿Prejuicios? ¿Murmurando contra ellos? no predicando la palabra. No predicar. ¿Cuántas veces hemos mirado no, él no va a querer la palabra, él no se interesa y voy a otra persona? Nosotros decidimos si esa persona es digna de recibir el mensaje. Porque hay algunos de nosotros que somos como Zaqueo, pero también hay algunos de nosotros que somos como la multitud. Queremos proteger a los nuestros. No queremos que ninguna persona peligrosa, dudosa, llegue a nuestra presencia. Porque ¿qué va a haber? Si nosotros comenzamos a dejar a esa gente, ¿qué van a decir nosotros? Todo lo que sí. ¿Viste esa iglesia? ¿Tú sabes cómo va la gente esa? Ay, la iglesia se está llenando de drogadictos. ¿Qué clase de iglesia es esa? Entonces, a veces somos como Zaqueo, a veces somos como la multitud. Si vamos a ser honestos, yo he sido como la multitud en algunos casos, pero también era como Zaqueo. La mayoría de ustedes no me conocen, creo que la persona que más me conocen por más años son Pedro y Silvia. Pero yo no fui criado en una iglesia cristiana. Mis padres nunca fueron a la iglesia, no creyeron en Dios. Yo fui en todos los años de mi vida, en la adolescencia, como 2 veces a una iglesia.
Nunca había leído la Biblia, no tenía una Biblia en mi casa, en mi posesión. Era un drogadicto, era un hippie, tenía pelo largo hasta la cintura, era bien rebelde, participaba en muchas actividades no sanas, robaba, había sido arrestado varias veces, uno por traficar drogas. Y en eso llegué a un punto que no quería seguir, había intentado suicidio varias veces porque estaba tan cansado y perdido en mi vida que no sabía a dónde ir. Y alguien me invitó a una iglesia. Y yo dije, ¿para qué? Si son puros hipócritas. ¿Qué necesito yo de una iglesia? ¿Qué me puede dar una iglesia? Solamente se van a burlar de mí, me van a tratar mal, me van a mirar con cierto ojo. Yo no necesito eso, ya me siento mal, ¿para qué ir que me hagan sentir peor? Pero el tipo seguía insistiendo. Entonces yo fui con una amargura, un resentimiento y más, les confieso, fui drogado. Para mostrarle a esa gente religiosa cómo son sus iglesias y cómo yo no estimo ni pienso bien de ellos de ninguna manera. Entonces llegué con mi pelo grande, esperando que una sola persona me dijera algo y yo lo iba a pegar, lo iba a destrozar, lo iba a arruinar verbalmente y eso me iba a justificar jamás, nunca volver a ver ese movimiento de una iglesia. Ahora, no era una iglesia de Cristo, era una iglesia cristiana. En las montañas. Y llego, y hay unas viejitas, y abre sus brazos, y dice, ven hijo. Y digo, a mí, sí, qué gusto verte, nos encanta que estás aquí. ¿En serio? ¿No me conoces? ¿No te das cuenta qué clase de persona soy yo? Sí, ven, estamos contentos que estás. Ninguna sola persona me dijo una palabra fea, de rechazo, negativo. Y cuando terminó esa reunión, yo digo, eso fue raro, esa gente son rara. Porque yo ni me quiero y ahora ellos me están queriendo. A lo mejor hay algo aquí a este cristianismo. Y me despertó interés. Y volví. Y seguí, pero estaba lejos de mi casa. Entonces, en la casa donde estaba quedando, pasaron unos jóvenes de la iglesia de Cristo que estaban en la zona y ellos tenían una campaña. Y digo, ahora me interesa un poco de eso, entonces, que nos puede identificar y ayudar a ver cuál es nuestra función como iglesia. En vez de ser como la multitud, hay otro, y yo digo personaje, hay otro objeto en la historia que sirve un muy buen propósito, y es el árbol. ¿Cómo funciona el árbol en esta historia? ¿Qué hizo el árbol? El árbol le ayudó a Zaqueo a superar sus limitaciones y le facilitó la llegada de Zaqueo a Jesús. El árbol. El árbol es importante. En esta historia es, después de Jesús, lo más importante que hay. Entonces, por el tiempo que nos queda, que yo sé que ya estamos terminando, ¿cómo podemos nosotros ser el árbol? ¿Cómo sería que esta iglesia es el árbol para los saqueos de nuestra comunidad llegar a Jesús? ¿Cómo sería? ¿Qué tendremos que hacer para ser el árbol? ¿Hablarle a la gente? Pero ¿cómo sería? ¿En qué manera podemos ser facilitadores? Estoy de acuerdo, estoy simplemente profundizando. A ver, ¿qué piensan? ¿Cómo podemos facilitar? Bueno, dando la oportunidad de que por intermedio de uno se acerquen al Señor y que lleguen a Él. ¿Ok?
¿El árbol le juzgó a Zaqueo? Dice, oh no, gente como vos nunca van a trepar mi árbol. No, el árbol dice, aquí estoy. Déjame ayudarte. Entonces, es ahí donde yo creo que la iglesia necesita pasar un tiempo pensando, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo yo ser el árbol para que esa persona en la comunidad llegue a Jesús? A lo mejor yo necesito cambiar. A lo mejor yo necesito cambiar algunos prejuicios, algunas actitudes, algunos miedos, temores. A lo mejor necesito ser más visible. El árbol estaba al lado del camino. A lo mejor, y yo entiendo la razón por la cual ustedes están aquí, atrás de todo, escondido, ¿no es cierto? Pero si el árbol hubiese estado completamente escondido, Zaqueo jamás lo hubiese visto. Pero subió ese árbol porque estaba al lado del camino. Entonces, ya que el edificio está retirado y el edificio está oculto, significa que la iglesia tiene que ser más visible. Y nosotros, hombres, mujeres, niños, jóvenes, somos la iglesia. ¿Y de qué manera nosotros podemos ser más visibles a nuestra comunidad? Tuvimos en Miami, cuando llegué, tuvimos un problema de que como nadie nos conocía. Y cuando tuvimos nuestras reuniones, siempre nos reunía en nuestro edificio, con la puerta cerrada, en nuestro sitio, muy cómodo, tuvimos café, aire acondicionado, todo lo que nos hacía falta. Digo, bueno, pero tenemos que ser más visibles. Entonces comenzamos a tener nuestra reunión de ministerio en un café, en un centro comercio. Y ahí entonces tenemos 4 ministros sentados en una mesa, hablando y la gente escuchando que estamos hablando de nuestra iglesia, de problemas, de situaciones, la gente pasando y nos ve con la Biblia abierta. Y más de una vez alguien nos pregunta, ¿ustedes son cristianos? ¿Están en una buena iglesia? Sí, ese que está en la esquina. Tenemos que ser visibles, accesibles. Si nosotros estamos tan lejos y tan retirados que Zaqueo no nos llega, jamás va a poder ver a Jesús. ¿Cómo podemos ser el árbol? A lo mejor es algún familiar, a lo mejor es un vecino, a lo mejor es un compañero de trabajo, de escuela, a lo mejor es simplemente una persona desconocida. Nosotros tenemos que ser visibles, tenemos que ser accesibles, tenemos que encontrar la manera para que esta iglesia sea el árbol, que Zaqueo suba para poder entonces llevarlo a Jesús. Sin el árbol, Zaqueo no se salva. Y aquí les estoy diciendo que nosotros debemos ser como árboles. No suena muy teológico eso, ¿no? Pero es lo que veo. Déjame orar y ya termino. Padre, hay tantas personas como Zaqueo que hoy están buscando. Hay personas que son como Zaqueo que no te están buscando, que no se dan cuenta que están perdidos. Y a veces, Padre, te confesamos que hemos actuado como la multitud. Pasamos tiempo dándote gracias que no somos como ellos. Dándote gracias que nosotros estamos bien, sin pensar en el peligro y la condición de ellos. Te confesamos, oh Padre, que a veces hemos actuado de una manera que no inspira una invitación, que no motiva la llegada de una persona de afuera. Te confesamos a veces, Padre, que pasamos tiempo cerrando nuestras puertas en vez de abriéndolas. Y sabemos que eso no es correcto, no es como tú actuaste. Vos tomaste la iniciativa y vos fuiste a la casa de Zaqueo y vos buscaste la manera de buscarlo y salvarlo. Gracias, Padre, por el árbol en este relato. Ayúdanos a ser los facilitadores
para ayudar a las personas a llegar a Jesús. Eso va a requerir muchos cambios de nuestra parte, pero es la única manera que tu iglesia va a crecer. Que bendigas el liderazgo de esta congregación, que bendigas cada persona, cada familia, cada miembro, y que esta iglesia sea conocida como el lugar donde uno puede ver y llegar a Jesús. Gracias, Padre, te damos. En nombre de Jesús oramos. Gracias. Seamos árboles de esta comunidad. Tenemos ¿cuántos minutos? 10, 15 minutos para saludarnos. También hay unas Biblias que estoy poniendo a su alcance para vender. Yo quiero dinero con cada Biblia. Están puestos a un precio muy reducido para que ustedes puedan adquirir, y también este viene de ofrenda de niños. En Nebraska ellos vinieron cada domingo al frente y pusieron sus monedas en una jarra grande para que yo podría dar las Biblias a un precio reducido. Interesante, ¿no? Entonces, si quieren verlos, están afuera, y que Dios nos bendiga mientras seamos árboles para la comunidad. ¿Qué tal? Las mujeres se pueden reunir aquí 5 minutos, dice.